¿Están? Bien, ¿no? Bienvenidos a todos, a todas, después de ese cafelito, de esa cervecita, de ese vinito. ¿Cuántos de aquí sois de Málaga? Que levanten la mano, por favor. Ah, o sea que los demás venís de fuera, pues os podéis sentir aquí atrapados ya directamente. Porque Málaga os va a envolver con ese fomento del talento que cada vez se cultiva más aquí, con este clima tan especial que ya habéis comprobado que tenemos, y por supuesto los malagueños que vivís aquí, pues que vivimos aquí, pues ya lo conocemos perfectamente. Bienvenidos a este edificio del Polo Digital de Málaga, donde se va a desarrollar parte de esta jornada, media jornada, digamos, de todo el magno evento que viene a cabo a través de, organizado por Universidad PYME, pero que el grueso de todo este evento será sobre todo mañana. Me presento, mi nombre es Jonathan Oliva, soy presentador, también periodista de Antena 3 Noticias y sobre todo soy malagueño. Y eso es lo que me trae principalmente aquí. Bueno, bienvenidos a este edificio de Polo Digital en el patio 1. Mañana la actividad central se desarrollará principalmente por la mañana, que va a ser formación, información, por la tarde talleres, al igual que hoy, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Bueno, todo va a ir girando en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué sabemos de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos puede beneficiar en nuestro día a día empresarial o incluso también en el ámbito laboral? Responderemos a esas incógnitas aquí también esta tarde, incluso, como ya decimos, mañana. Precisamente mañana es donde tenemos esa sesión tan intensa. Ahora es buen momento también para conocernos, acercarnos a ese nuevo paradigma tecnológico que ha venido principalmente para quedarse. Para dar luz a todo ello contamos con los mejores, con los que también agradecemos su presencia en primer lugar, también, por supuesto, con la colaboración de Fundae, la Fundación Estatal para la Formación del Empleo, el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, y la entidad sectorial de Economía e Industria Digital, también conocida como EPS. Y ahora sí, no me voy a extender mucho, porque mañana tendremos esa sesión formativa, informativa, también de talleres muy extensa, donde va a haber muchísimas sinergias y desde luego vamos a aprender mucho. Pero hoy vamos a entrar en materia y les cuento brevemente cómo se va a organizar todo en esta jornada y media que tenemos por delante. Hoy, esta misma tarde, va a ser promovido por Amazon con los compañeros que tenemos aquí. Tenemos algo así parecido a un taller, lo que tendremos esta misma tarde. Y también mañana irá a cargo todo lo que acontezca por la 42 Málaga Fundación Telefónica. Bueno, pero como lo más inminente y lo más cercano es lo que tenemos precisamente ahora, aquí en este espacio del Polo Digital Patio 1, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, o incluso un poquito más, porque hemos llegado con cierto retraso, contamos con distintos talleres prácticos, demostrativos, de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa de manera sencilla, segura, a escala y con la posibilidad de decidir entre una variedad de modelos fundacionales, líderes todos ellos, ejecutados en la nube de infraestructura más rentable para la inteligencia artificial generativa, a cargo de AWS Amazon y que se desarrolla de la siguiente manera. A las 5 de la tarde, durante 20 minutos, introducción a la inteligencia artificial generativa. Dentro de 20 minutos después, 5 y 20, la inteligencia artificial generativa en Amazon. Y a las 6 menos 5 aproximadamente, durante otros 35 minutos, construcción, aplicaciones con inteligencia artificial generativa y después, ya para finalizar, casos de uso y demo por espacio aproximadamente de 20 minutos. Bueno, pues ahora sí, damos la bienvenida a don Antonio de Luis Acevedo, que es el gerente de Fundación Estatal para la Formación de Empleo de Fundae. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero es que definamos por qué estamos aquí, ¿no? Estamos en un proyecto MRR, del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un proyecto pagado por la Unión Europea. Es el Plan Marshall, que no nos llegó en el año 45 y el Estado español lo ha conseguido en el año 2022. 50 años después hemos conseguido nuestro propio Plan Marshall, porque el que Europa nos ha donado 161.000 millones de euros para dejar las infraestructuras a nivel. ¿Qué se pretende con Universidad PYME? Universidad PYME es exponer en todos los territorios
cuáles son las herramientas de las que dispone toda la población para digitalizarse, para formarse en digitalización. Como sabéis, algunos, Fundae es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que se dedica a formar a los trabajadores ocupados. Hace muy poco, hace 21 días, la Unión Europea nos ha otorgado el reconocimiento de la segunda política pública en todo el ámbito europeo. Imaginaos la de miles de políticas públicas que hay en Europa, ayuntamientos, provincias. La segunda para el proceso de upskilling, reskilling de toda la población. Solo tenéis que entrar en la página web de Fundae y hay un espacio que se llama el espacio Digitalízate, mañana hablaremos del mismo, en el que hay 1.500 recursos formativos y van a ir hacia los 3.000 a final de año para hacer un proceso de transformación digital de toda la población del Estado. Este acto en concreto, el acto que hoy nos ocupa, el de Málaga, que es un placer estar aquí, la verdad es que el sitio es muy bonito, tenemos mucho mérito estar aquí, pues a mí lo que me pide el cuerpo es salir corriendo para la playa, ¿no? Pero bueno, entiendo que a mucha gente que estábamos en la comida también nos pedía el cuerpo ir a la playa y estamos aquí. Yo creo que va a ser muy fructífero. Hay un tema que yo creo que va a ser absoluta. Bueno, quería hacer una referencia a la propia estructura paritaria sectorial que nos acompaña, Amalia, Jesús, Javier, Miranda. La estructura paritaria sectorial es una estructura incardinada dentro de Fundae en la que las patronales y los sindicatos determinan cuáles son las necesidades formativas y cuáles son los trabajos a realizar sobre su sector. De economía digital es una estructura paritaria que funciona muy bien, que hace muy buenos trabajos, que avanza, que tiene ganas de trabajar y hay que reconocer, en este país tan friccional y tan cansino a veces, hay que reconocer a aquella gente que trabaja, que apoya y que genera algo, que genera acción, no reacción. Hay que agradecerles de verdad, desde mi punto de vista, todo. Y de verdad que Javier, Amalia, Jesús, os agradezco infinitamente el trabajo que realizáis, porque es decir, vamos adelante. ¿Qué nos ocupa hoy aquí? La inteligencia artificial. Mira, yo personalmente estoy asustadísimo con la inteligencia artificial. Es una sensación, en el sentido de que si la competencia que tenemos es formar a 19 millones de trabajadores año, esto rompe todo el paradigma. O sea, el modelo está por hacer y además entiendo que los que estamos hoy aquí en Málaga tenemos mucho que decir a lo largo del tiempo sobre lo que hay que hacer en inteligencia artificial y cómo tenemos que formar a toda la población, porque es que además es un contenido que va a afectar a todos y cada uno de los puestos de trabajo, es decir, a los 19, 21 millones de trabajadores que haya, le va a afectar directamente. Yo creo que el espacio de reflexión de hoy y de mañana en Málaga nos va a situar en cuanto a qué casos tenemos que llevar a cabo, cómo nos afecta individualmente, pero luego hay un trabajo ímprobo. Nosotros desde Fundae hemos generado 4 grupos de trabajo con determinadas empresas tecnológicas para ver cómo trabajar la parte de inteligencia artificial generativa aplicada a la formación, aplicada a la propia Fundae y aplicada a los trabajadores de Fundae, ¿no? Estamos trabajando en ello y la verdad es que es un camino muy interesante. Yo lo que espero, y no me extiendo mucho más, lo que espero de estas jornadas es la voluntad, por lo menos de los que estamos aquí, de trabajar para hacer aterrizar esta tecnología para nuestros conciudadanos. No podemos dejar las tecnologías en aéreo, no. Tenemos que aterrizar todas las tecnologías para hacer una vida mejor a nuestros conciudadanos. Tiene que ser persona a persona. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos mucho que hacer y mucho que decir en este campo. Muchísimas gracias y que sea fructífero. Muchas gracias, Antonio. Director gerente de Fundae. Me quedo con una frase que has dicho, Antonio,
que se cambia prácticamente el paradigma de lo conocido ahora. Ahora llega un mundo nuevo, un nuevo orden mundial, y la inteligencia artificial está aquí para quedarse, por lo que este evento no es que sea importante, es que es absolutamente esencial. Así que directamente esto es un privilegio, estar aquí con ustedes, y arrancamos ya directamente con los chicos de Amazon. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Hola, ¿sí? ¿Se me oye bien? Bueno, me oigo demasiado. Bueno, muchas gracias por invitarnos a Fundae, por tenernos aquí, por darnos este espacio para contaros en parte, ¿no?, que Amazon tiene también una propuesta en cuanto a inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y desde más recientemente también inteligencia artificial generativa. Antes de nada, quiero presentar aquí al equipo que estamos hoy. Por un lado tenemos a Ronald, que es Solutions Architect y que estará a cargo de contarnos cómo se hacen aplicaciones y las demos, los casos de uso, para entrar en esa profundidad un poquito más técnica. Por otro lado también me acompaña David Moscos, que es malagueño, así que nosotros también tenemos malagueños en el equipo y hemos aprovechado para traerlos. Y bueno, finalmente yo, que soy Francisca Merchán y llevo pues la gestión del equipo de ventas de Amazon Web Services de mid-markets y de pymes en Iberia. Así que también encantada de estar aquí, de tener la oportunidad de luego hablar con vosotros, contarme qué cosas os resuenan y qué os inquieta, como comentabas antes, Antonio, y qué os energiza y qué os motiva, ¿no?, para experimentar y hacer cosas. Vale, pues bueno, creo que la agenda ya la habéis comentado antes, entonces no la repito. Haremos una introducción, cuál es la propuesta de Amazon y luego iremos a casos de uso, cómo aterrizamos eso, ¿no? En particular, yo voy a contar la introducción. Y como hablábamos antes, y permitidme que haga un poquito de perspectiva histórica, porque, como estabais hablando antes, ¿no? No estamos ante algo más, estamos ante el advenimiento de una tecnología que puede cambiar profundamente cómo hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que quería presentaros algunos ejemplos de revoluciones históricas muy brevemente, pero para que nos den esas claves, ¿no?, que había de común y a dónde nos llevaron y cómo cambiaron, ¿no? ¿Veis aquí lo mismo que yo, no? Sí. Empiezo con Gutenberg, la aparición de la imprenta. ¿Qué pasó? Que en la Edad Media, pues los libros, el conocimiento estaba confinado a lugares muy concretos. No sé si muchos de vosotros habéis visto la película El nombre de la rosa, donde está el monje que quiere que no se compartan los libros, no me acuerdo si era Aristóteles o de algún gran filósofo griego, y que ellos en aquella época controlaban ese conocimiento y no dejaban, ¿no?, que saliera de ahí. La aparición de la imprenta lo que hace es que copiar un libro no sea un trabajo que requiere mucho tiempo, sino al contrario, ¿no?, que se pueda hacer copias y que eso hace que al final se descentralice el control y que mucha gente, a pesar de que gran parte de la población era analfabeta, pero claro, a otro nivel mucho mayor, que ese conocimiento se difunda. Y de ahí pues viene el Renacimiento, viene un nuevo paradigma de florecimiento cultural y económico de la humanidad. Me salto muchas cosas, pero voy ahora a la parte de la electricidad, que igual es todo un proceso que no se puede reducir a la aparición de la bombilla, pero por marcarlo en un hito, y que va mucho más allá eso de tener unas bombillas, ¿no?, y de tener pues quizás un alumbrado, sino que impacta en modelos de producción, en tener refrigeración, en todo el cambio de pues, los motores y también. Yo que soy ingeniera de telecomunicaciones, en todo lo que es las comunicaciones, ¿no?, en la habilitación del telégrafo, de las comunicaciones a distancias, del teléfono. Eso es otro nuevo paradigma y otro salto para la humanidad. Nos vamos ya casi un siglo después, donde todo eso, aparecen los transistores, todo lo que es la digitalización, y aparecen los ordenadores personales que de nuevo democratizan el acceso a la tecnología. Ya no hace falta que seas la NASA para tener un
un ordenador, sino que, oye, si tienes una empresa, yo me acuerdo que de pequeñita el arquitecto del pueblo tenía su ordenador y iba ahí haciendo sus planos. Bueno, pues democratiza ese acceso a la tecnología y hace que muchas profesiones se vuelvan muchísimo más productivas y que, de nuevo, cambie el paradigma. Nos vamos 2 décadas más tarde, aparece Internet, una revolución quizás parecida a lo de Gutenberg, ¿no? De poner, y ahora ya sí, en el 90% de la humanidad, gran cantidad de conocimiento, tanto que incluso el reto que tenemos a día de hoy es filtrarlo, ¿no? ¿Qué leo y qué no leo? ¿Qué me quito de encima y en qué me enfoco? Porque lo que es el acceso es increíble, ¿no? Poder acceder a esa cantidad de información. Y no es por último, porque vamos a terminar en la inteligencia artificial y en concreto la generativa, pero sí en este bloque, lo que es el cloud. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque de nuevo fue una fase de democratización de tecnología puntera que ponía a golpe de clic. Al final, bueno, quizás algunos de vosotros estén más familiarizados que otros con lo que supone el servicio cloud, pero nosotros en Amazon inventamos el cloud en el año 2006. Y a partir de ahí son servicios que se han ido sofisticando y enriqueciendo más y más. Y ha posibilitado otros servicios que eran impensables, ¿no? El que haya un Netflix, ¿no? Que tenga esa capacidad de poner contenidos en cualquier lugar del mundo. Bueno, el propio Amazon, yo que llevo 10 años ya casi en Amazon y empecé en Amazon en el e-commerce, viví también el cambio de data warehouse corriente, no voy a decir el proveedor, pero hubo un momento que eso no daba para la cantidad de pedidos, visitas a la página, toda la gestión del inventario, el forecasting, bueno, una locura de datos. Mi trabajo era estar todo el día pidiéndole datos al data warehouse, analizando, bueno, eso no lo aguantaba y tuvimos que pasarlo a un servicio cloud que tenemos en Amazon Web Services, que es Redshift, que ya sí aguantaba ese volumen, ¿no? de datos. Y eso, igual que el propio Amazon, muchos otros servicios no hubieran sido posibles sin algo tan potente como el cloud. Pasamos a la IA generativa, ¿no? Todos nosotros hemos visto en prensa, en televisión, en LinkedIn, constante, aquí mismo, ¿no? Este evento. ¿Por qué esto está generando tanto revuelo, ¿no? Y quizás lo que ha cambiado en parte es que todos nosotros como usuarios, ¿no? Más allá de quizás el cloud que comentaba antes, ¿no? Pues tenías que ser un poquito más sofisticado en el sentido de usuario ya tecnológico para poder entender pues, qué es un Redshift o qué es cualquier cosa, ¿no? Pero lo que ha sido increíble de la inteligencia artificial generativa es que cualquiera de nosotros hemos podido entrar y hemos dicho, oye, pues píntame a un perro con gafas y sombrero, porque lo que sea, ¿no? Porque lo necesito para cualquier portada. O un astronauta en un burro o cualquier otra cosa, ¿no? Todos hemos jugado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha sido lo que nos ha fascinado y lo que nos ha hecho decir, Dios mío, esto es algo súper potente que es nuevo y que está ahí, ¿no? Por otro lado, otro dato, ¿no? Que es algo que no solo se usa a nivel de usuario para jugar, sino que hemos visto también que portales como Stack Overflow, que usan los desarrolladores pues, para hacer preguntas y bueno, pues para ayudarse en la labor de programación, la medida que aparecen herramientas como ChatGPT, ha habido un descenso de esas preguntas que los peers, los colegas, respondían. Porque verdaderamente la inteligencia artificial está ayudando a esa gente, ¿no? En vez de un peer en, no sé, en otro país del mundo. Y entonces, eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente para que esto, digamos que probablemente estemos en el inicio, ¿no? de una nueva revolución? Bueno, quizás esta slide es un poco densa, pero vamos a ir ahora paso a paso. Pero sí que quería compartirla porque, por un lado, nos enseña que hay una parte que es nueva, pero hay una parte que ha estado siempre, ¿no? Que la inteligencia artificial generativa forma parte de la inteligencia artificial que ya lleva aquí pues, un par de décadas o más y que esa inteligencia artificial, que a lo mejor empezaba
con parámetros muy sencillos, con pequeñas secuencias lógicas que hacían que al final la inteligencia artificial es todo lo que mimetiza la inteligencia humana, así a nivel genérico. Tiene varias capas, ¿no? Y si entramos en una capa más, como veis aquí en esta esfera, podemos entrar en Machine Learning. Y aquí llamamos aprendizaje máquina o Machine Learning. Es todo aquello que ya es capaz de aprender, de detectar patrones, ¿no? De que tú le pasas una serie de fotos o de textos y le enseñas, oye, esto es un perro, esto es un gato, esto es tal, y entonces empieza a aprender, ¿no? A detectar patrones. Deep Learning es eso, pero un poquito más sofisticado, utilizando redes neuronales de multicapa. Y luego ya lo que ha propiciado la inteligencia artificial generativa es realmente la magnitud. La magnitud. Estamos hablando de tecnologías quizás muy parecidas, pero tenemos, por un lado, una capacidad de cómputo mucho más potente, de nuevo, gracias a tecnologías que están en el cloud y que te permiten tener máquinas súper potentes en paralelo procesando datos. Y por otro lado, tenemos los datos a nivel masivo. Y cuando digo a nivel masivo es a nivel de todo lo que hay disponible en Internet. Entonces, esto se ha juntado ahora ya sí, y es lo que ha generado estos nuevos modelos fundacionales. ¿Qué es diferente? Que no solo se han limitado a detectar patrones, que era lo típico, sino que ahora nos están generando, de ahí lo de generativa, nos están generando contenido nuevo, que ya todos sabéis, ¿no? Tampoco me paro aquí más, pero puede ser texto, imagen, de todo tipo, ¿no? Incluso mezclado. ¿Por qué es importante? Volviendo a los temas que comentaba Antonio, ¿no? De esto va a impactar, él decía, a la totalidad de nuestros trabajos. En mi informe pone 2/3, pero bueno, aquí quién sabe, ¿no? Probablemente yo estoy más contigo de que nos va a impactar a todos. Y aquí hay que ver un poco, más que nos va a impactar en una manera negativa, que eso siempre nunca se sabe, aquí lo que hay que ver es, oye, ¿cómo podemos usarlo? Pues para ser más productivos, para ir más rápido, para ayudarme. Al final, el enfoque que a ti te va a enriquecer como persona o como empresario o como lo que seas, es ese, ¿no? ¿Cómo utilizar yo esto? Oye, pues para resumir una cosa, para ir más rápido, para que me ayude a diseñar algo. Eso sin duda está ahí, ¿no? Y luego quizás, aquí hay mucho dato, pero si me tengo que quedar con uno, pues que al final esto se ve como va a incrementar el PIB a nivel mundial y entonces es una oportunidad que tenemos de realizarlo, ¿no? Y el que sea capaz de verlo antes, pues al final pues, va a llevarse, como el que dice, ¿no? Más parte del pastel, pero al final yo creo que va a ser la humanidad entera la que se puede beneficiar de esto, ¿no? Y ya lo estamos viendo sobre todo en áreas como todo lo que es el descubrimiento científico. Es una aceleración brutal, ¿no? Porque ahora no es que tengas que leer 100 papers en lo que te queda del año, ¿no? Sino que la inteligencia artificial te ayuda a procesar todo eso de una manera muchísimo más eficiente. Vale, para hacerlo sencillo, perdona que quizá aquí es un poco más de lo mismo, pero para que quede claro, ¿no? Machine Learning eran inputs simples y outputs simples. La parte ya, cuando metemos Deep Learning, metemos inputs complejos, pero seguimos teniendo outputs más o menos simples y sencillos. Y por último ya, con los Foundation Models, o los modelos fundacionales, tenemos inputs complejos, que sería pues toda esa corpora de data de Internet, y outputs complejos, ¿no? Que no solamente es que me sirve para decirme si en esta foto hay un perro o un gato, sino que, como veis, cualquier cosa que le pregunte, más o menos, pues puede ir respondiendo. Y además con la ventaja, que ya lo contarán ellos, que esos Foundation Model, y de ahí su nombre, no se quedan ahí, sino que tú luego los puedes utilizar de base para tú hacer un fine-tuning con tus propios datos para conseguir exactamente lo que tú quieres. Entonces, es como que te dan ya una base de partida súper potente. Esto ya os lo he contado antes, estamos en un tipping point, en un punto de inflexión, donde tenemos más capacidad de procesamiento y más datos, y de ahí que esto esté a un nivel nuevo. Y, en definitiva, por quedarnos con una idea y por de nuevo hacer referencia histórica, al señor Albert Einstein, sus alumnos le dijeron un año, señor Einstein, que estaban en la facultad, ¿no? Y tenían el examen típico de fin de curso, le dijeron,
pero si nos has puesto las mismas preguntas que el año pasado, ¿no? Y les dijo el señor Einstein que sí, que las preguntas eran las mismas, pero que había avanzado tanto la física que las respuestas eran diferentes, ¿no? Entonces, aquí estamos ahora mismo ante ese paradigma, la tecnología. Lo que hay por detrás, pues no es nada nuevo, llevamos décadas haciendo inteligencia artificial, pero sí que por la manera y por la magnitud y por la complejidad ha llegado a un nuevo punto de respuestas que nos llevan a plantearnos, bueno, ¿y esto qué puedo hacer yo con este nuevo paradigma? Aterrizándolo, ¿dónde vemos nosotros casos de uso principales para nuestros clientes? Pues lo vemos en 3 bloques principales. El primero es, muy claro, en mejorar la experiencia del cliente. El segundo, en incrementar la productividad, como os contaba antes. Y el tercero sería la optimización de procesos. Ejemplos de estos casos, bueno, pues la experiencia de usuario, chatbox, asistentes, personalización. Nosotros, por ejemplo, ¿no? en Amazon, pues a veces lo utilizamos también para cuando no tenemos descripción de los productos, sí que lo podemos utilizar para mejorar esa descripción y que sea más fácil y que refleje el producto, ¿no? El incrementar la productividad de los empleados, pues que decía un resumen de una reunión, que te dé los puntos, que te genere un email, todo eso son funcionalidades que nos ayudan mucho. En la generación de código, que lo hemos hablado antes también mucho, se está utilizando masivamente y incrementa muchísimo la productividad. Y por último, en optimizar cualquier tipo de proceso empresarial, como veis aquí, procesamiento de documentos, hablábamos antes de la comida, el generar ofertas, bueno, lo que se os ocurra, la verdad. Y aquí también, nada, un barniz de decir, esto no es solamente en un vertical, es verdad que aquí solo he puesto 5, pero estamos viendo usos en cualquier vertical en el que al final haya datos que son la fuente de toda la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos, lo que os decía en la industria de la salud, increíble cómo se está utilizando para desarrollar, para investigar sobre proteínas, hacer que sean mucho más rápidos los, lo diré mal, experimentos, no es mi dominio, pero se está usando muchísimo en todo el tema de investigación sobre sanidad. Todo el tema industrial, desarrollo de producto, financial services para el tema de fraud detection, para también, por supuesto, generación de documentación, en retail, mucho para el tema de con cliente, ¿no? De generación incluso de fotos con distintas versiones del mismo producto y, por supuesto, y quizás sea la que más está teniendo a día de hoy ya impacto, es en media y entertainment. Tengo clientes que incluso están jugando mucho con la inteligencia artificial para la generación de guiones, para la generación incluso de programas con avatares. Creo que ahí, ya que es generativa, ¿no? Que genera contenido, desde luego es uno de los verticales con mayor impacto. Y bueno, aquí ya me paro como overview de por qué creemos que es importante hablar de inteligencia artificial generativa. Creemos que el impacto está por todo, como decía Antonio. Y bueno, y ahora doy paso a David para que os cuente cuál es la propuesta en Amazon Web Services. Gracias. Si no, te dejo esto. Hola. ¿Se oye eso así? Bueno, pues yo vengo aquí a contar hoy por qué hemos venido desde Amazon Web Services aquí a Málaga para hablar de inteligencia artificial generativa, no solo por nuestra visión, sino también por cómo podemos hacer la vida más fácil a la hora de trabajar con esta tecnología. Como ya ha comentado antes Francisca, yo trabajo en el equipo de España
la parte comercial y bueno, también soy malagueño, así que estoy encantado de venir hoy aquí. Entonces, inteligencia artificial. Bueno, Amazon Web Services forma parte de una empresa más grande que es Amazon, ¿vale? Y que ya lleva trabajando con inteligencia artificial durante más de 20 años en este caso. Y bueno, pues se han llegado a aplicar este tipo de tecnología en diferentes ámbitos, tanto en la parte logística, para llegar a acelerar las operaciones y poder tener una ventaja competitiva, como a la hora de interactuar con el cliente, que al final eso es lo que ha permitido pues, que la empresa pues, que crezca más y que llegue a tener esa ventaja competitiva que le haga permitir tener más ingresos. Y bueno, toda esta tecnología que hemos desarrollado y que hemos puesto al alcance de los consumidores ha permitido que no solamente hemos desarrollado esa tecnología dentro de la casa para el cliente pues, interno, sino que también hemos podido llegar a generar una serie de servicios que puede ayudar a trabajar con la inteligencia artificial, con Machine Learning, y que en este momento pues, ya han usado más de 100.000 clientes en todo el mundo, ¿vale? Ahí hay muchísimos logos, muchísimos muy pequeños, pero bueno, si queréis profundizar en algún caso de uso, pues podemos ver más adelante. Entonces, ¿cómo os puede ayudar Amazon Web Services con la inteligencia artificial generativa? Primero, a haceros la vida más fácil a la hora de trabajar con ella. Después vamos a hablar de cómo vuestros datos son diferenciales para trabajar con esta tecnología y no el modelo. Cómo os podemos ayudar a incrementar lo que es la productividad, que es algo que en este caso pues, nos interesa a todos porque estamos desbordados de trabajo, y el retorno de esta, porque es muy interesante abarcarse en este tipo de proyectos, pero hay que ver un retorno de la inversión, si no, no tiene sentido entrar en este tipo de proyectos. Entonces, en cuanto a inteligencia artificial generativa, hemos visto un boom desde hace un año por aplicaciones similares a las que podemos llegar a encontrar de ChatGPT, ¿no? Que bueno, en Amazon Web Services podemos llegar a encontrar pues, soluciones similares. En este caso, muchas veces hay que pensar de qué es lo que ya está creado y qué es lo que merece la pena crear para no reinventar la rueda. Entonces, pues, aparte de soluciones con las cuales podemos llegar a crear pues, aplicaciones con inteligencia similar a la que hemos hablado de ChatGPT, también tenemos ya servicios de los que vamos a hablar más adelante que tiene ya inteligencia artificial de manera integrada, de manera nativa. De manera que a lo mejor, pues, por ejemplo, tenemos un servicio que puede ayudar para que la parte de Business Intelligence con inteligencia artificial generativa puede llegar a crear pues, esos dashboards, ¿no? Que a lo mejor ahora mismo se tarda mucho en llegar a crear y no es algo que aporte valor solamente al equipo y que pueda usar solamente el equipo técnico, sino que se puede llegar a usar con lenguaje natural. Después también vamos a hablar sobre otro servicio que puede ayudar a lo que es sugerir código para que los equipos de tecnología pues, sean mucho más productivos. Y bueno, y deciros que nosotros no solamente proveemos la tecnología, sino que tenemos un equipo para llegar a ayudaros con esta tecnología y además también tenemos una serie de partners certificados que os pueden hacer la vida mucho más fácil. El primer servicio del que vamos a hablar y el que creemos que puede llegar a ser más interesante es Amazon Bedrock. Entonces, ¿qué es Amazon Bedrock? Amazon Bedrock es un servicio que os ayuda a acelerar el desarrollo de aplicaciones con modelos fundacionales, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues liberando todo lo que es la parte de interacción con la infraestructura, permitiendo tener acceso, sobre todo, lo más interesante, a diferentes proveedores de modelos fundacionales, porque al final aquí la diferencia no es en tener el mejor modelo, porque el mejor modelo es mejor modelo para un caso de uso. Lo más importante es llegar a tener el modelo más adecuado para el caso de uso en concreto y la manera en que trabajamos con nuestros datos.
De esta manera, pues no somos presos de la tecnología de un proveedor único. ¿Vale? Sí. Sí, una pregunta. ¿Quién de vosotros sabe lo que es un modelo fundacional? Porque hemos hablado antes de ellos, pero esa es la base, ¿no? Al final, si no sabemos lo que es un modelo fundacional, no podemos, o puede que no entendamos, ¿no? Al final, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos de vosotros, que levantáis la mano, cuántos de vosotros sabéis qué es un modelo fundacional? Vale. ¿Y un LLM, Large Language Model? Vale. Veo que hay muy pocos, con lo que creo que es interesante mencionarlo, ¿no? Antes de seguir adelante, mencionar o saber o distinguir qué es un modelo fundacional, qué es un Large Language Model o modelo de lenguaje largo, porque al final es lo que nos va a sentar la base de la inteligencia artificial generativa. Un modelo fundacional, ¿vale? Por decirlo de una forma, antes Francisca hablaba de las distintas capas, ¿no? Donde tenemos inteligencia artificial, machine learning, deep learning y inteligencia artificial generativa. Y veíamos que la inteligencia artificial generativa se ubica dentro del abanico, ¿no? De deep learning, ¿no? De esas redes de neuronas artificiales que lo que pretenden es simular el cerebro, ¿no? Las neuronas, las sinapsis, las conexiones entre esas neuronas y al final, bueno, internamente los pesos, ¿no? Para decir, vale, pues este conocimiento se adquiere a través de esta conexión entre neuronas que al final lo que se hace es, se traduce, cuando hablamos de redes de neuronas artificiales, se traduce pues, a matemática, a estadística, a probabilidades, ¿vale? Cuando hablamos de redes de neuronas artificiales, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa y hablamos de los modelos fundacionales, lo que estamos haciendo es cogemos una red de neuronas artificial, ¿vale? Que utilizan muchos parámetros de entrada, una salida, o sea, muchas salidas, ¿no? Y al final lo que hace es va a entrenar y va a considerar múltiples parámetros de entrada para conocer, para aprender, para luego, en caso general, ¿vale? Yo ya conozco qué es lo que debería pasar. ¿Por qué? Porque ya he considerado este caso anteriormente. Y al final, toda esta red de neuronas artificiales se traduce en un modelo fundacional, ¿vale? Esto, ¿se entiende? Vale. ¿Qué es un modelo de lenguaje largo? Bueno, pues un modelo de lenguaje largo o un LLM que veréis por ahí es un caso específico de modelo fundacional, donde realmente, y digamos que es el más conocido. Los modelos de lenguaje largo son modelos orientados a texto, ¿vale? Los modelos fundacionales cubren pues, imágenes, cubren texto, cubren incluso, pues podrían cubrir vídeo. Los modelos de lenguaje largo, básicamente yo le paso una entrada de texto y él me va a devolver texto, ¿vale? Con lo cual podemos decir que, bueno, podemos decir no, los modelos de lenguaje largo es un caso específico dentro de los modelos fundacionales. Entonces, bueno, muchas gracias por el inciso, porque si no, no íbamos a acabar en buen lugar. Bueno, pues lo que mencionábamos, con este servicio podemos llegar a tener acceso a diferentes proveedores de modelos fundacionales para no ser presos de una tecnología. Y bueno, por el uso de él no habría ningún coste, sino solamente por lo que es el coste del modelo, con los tokens de entrada y de salida. En concreto, aquí pues vamos a ver que tenemos todos estos proveedores en este momento, no solamente de Amazon, obviamente, sino que también pues, está ahí el de Claude, por ejemplo, de Anthropic, que en muchos rankings lo ponen como el más desarrollado en este momento. También los de Meta, que es la empresa de Facebook. Y bueno, al final, lo que mencionábamos, no hay un modelo que verdaderamente sea mejor que otro, sino hay un modelo que es mejor que otro para nuestro caso de uso. Por ejemplo, cuando queremos hacer preguntas y respuestas, de los que tenemos en la pantalla, el que recomendaríamos, por ejemplo, podría llegar a ser Claude, depende del caso, que es el tercero que vemos por la izquierda. Si hablamos de temas de procesamiento de imágenes, pues a lo mejor iríamos al modelo de Stability, que es el último de la lista. Entonces, pues para llegar a usar un modelo u otro, habría que hacer uso de lo que es la documentación, o bien, en el caso de que trabajéis con Amazon Web Services, tenemos un equipo para ayudaros, y también tenemos, pues, lo que he mencionado antes, también partners que os pueden llegar a ayudar a desarrollar toda esta
esta tecnología. Y esta plataforma, ¿no? O este servicio no está limitado solamente a estos modelos en el tiempo, sino que vamos introduciendo nuevos proveedores a medida que se van demandando pues, esa tecnología en el mercado. Como por ejemplo el penúltimo, Mistral, que ha sido introducido recientemente en el último mes, ¿no? Y bueno, los agentes. ¿Qué son los agentes en Amazon Bedrock? Pues bueno, pues son una fuente de enriquecimiento de la información para proporcionar con más contexto, en este caso, al modelo. De manera que, por ejemplo, nosotros podemos hacerle una pregunta al modelo preguntando, pues bueno, ¿cómo se hace la pasta carbonara? Entonces el modelo nos puede responder, se puede llegar a hacer con nata o con huevo. Sin embargo, si ahora nosotros le introducimos un agente para proporcionar con más contexto y le decimos que quien está preguntando es una persona que ha nacido en Nápoles, te va a responder que es con huevo, porque si no, no vamos a tener la respuesta que estamos esperando. De esta manera, pues, este tipo de servicios os puede llegar a hacer la vida más fácil para llegar a tener respuestas más cercanas a la que esperamos. Y al final, pues, que el modelo pues, verdaderamente sea lo que vamos buscando. En cuanto a los datos, hemos mencionado que lo más importante no es el modelo, sino también el caso de uso y la manera que hacemos de uso de los datos que tenemos. En este caso, antes hemos hablado de que si hacemos preguntas y le proporcionamos con más contexto de quién es quien hace la pregunta y la respuesta que mejor sería para este usuario, pues en este caso vemos que los modelos fundacionales no son lo que hace la diferencia, sino son los propios datos que vosotros tenéis. De hecho, el otro día estábamos hablando con Francisca de un caso de uso de otro cliente que tenemos, el cual no podemos mencionar el nombre porque todavía no es público, pero esta era una empresa de producción, una empresa de producción pues, de películas, de series, etc., que usan inteligencia artificial generativa para crear los guiones de sus películas y lo usan para crear para crear los guiones con su propio ADN. ¿Y cómo lo hacen? Pues introduciendo sus datos, que son lo que ellos proporcionan con valor al modelo, para que esa creación de guiones pues, no solo permita ahorrar tiempo, sino que se crea ese guión al final con la misma calidad que se estaba creando previamente a usar el modelo. Eso en cuanto a los datos. Y después a cómo usar la inteligencia artificial generativa con herramientas que, por ejemplo, ya están disponibles en el mercado para aumentar la productividad. Por ejemplo, antes hemos hablado de inteligencia artificial generativa integrada en un servicio de Business Intelligence que puede ayudar a crear dashboards con preguntas de lenguaje natural. Por ejemplo, le podemos pedir a este servicio, que se llama QuickSight, de crear un dashboard con cómo han ido desarrollándose las ventas de la empresa a nivel mundial. De esta manera, pues, nos estamos ahorrando mucho tiempo. O, por ejemplo, con Code Whispers, de manera que podemos tener recomendaciones de código en tiempo real para acelerar nuestras operaciones en el equipo técnico, que además incluso tiene un apartado con una versión como la Pro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nosotros lo llamamos Enterprise, con la que el modelo, cuando os recomienda código, lo hace de manera personalizada. De manera que ya ahí estamos teniendo un valor añadido y no solamente vamos a tener algo que no sabemos qué tipo de éxito va a tener en cuanto a resultado. Y ese es uno de los servicios que más ha crecido últimamente porque obviamente los equipos técnicos son los que últimamente más valor están aportando dentro de la empresa y los que más hay que optimizar su tiempo.
Y bueno, al final lo más importante para llegar a tener éxito, más que la tecnología, todo el tiempo que se le implica, la gente que ponemos, es el retorno de la inversión. Al final, por ejemplo, con esta diapositiva, vemos al final, en lo alto de la cúspide de la pirámide, vemos que tenemos el Prompt Engineering con 1 euro y abajo del todo tenemos el crear el modelo fundacional en sí con 4 euros. Entonces, aquí lo que queremos llegar a decir es que es muy importante saber qué es lo que necesitamos. Si haciendo directamente el Prompt Engineering y haciéndole preguntas al modelo ya obtenemos respuestas que son satisfactorias, lo mismo ya es suficiente. No tenemos por qué crear el ChatGPT nuevo, que eso nos va a llevar pues una inversión de manera desmesurada y que probablemente el retorno de la inversión no va a ser no va a ser difícil de verlo, por decirlo de alguna manera. De hecho, pues habría que ver qué es lo que más nos interesa, si quedarnos en el Prompt Engineering, si llegar a hacer RAGs, fine tuning, o si hay que llegar incluso a crear el modelo fundacional, pero creo que no es el tema de hoy en día, de hoy aquí en la sala. Y después también mencionar que GenAI no cubre todos los casos de uso. Hay muchos casos de uso que se puede cubrir con Machine Learning tradicional y que también en algunos casos pudiera llegar a ser incluso más conveniente económicamente que tirar por la parte de inteligencia artificial generativa. Entonces, esto es cuestión de ver de qué es lo que es suficientemente bueno y no qué es lo mejor. Y para finalizar, bueno, no hemos hablado nada de infraestructura, pero también recalcar que nosotros, pues, en el caso de que queréis llegar a crear un modelo, también tenemos infraestructura que os permite llegar a acelerar el desarrollo de este, ¿vale? En el caso de que sea, pues, por ejemplo, un modelo de Machine Learning un modelo de Machine Learning tradicional, pues aquí tenemos también las herramientas para llegar a ayudaros a hacerlo de manera más rápida. Y bueno, Ronald, algo que... Sí, hay cosas que voy a comentar. ¿Tú mencionarías? Sí, pues voy a comentar ahora en la parte de desarrollo, ¿vale? Bueno, como decía David, bueno, antes de nada, como decían antes, ¿no? Yo soy arquitecto de soluciones, digamos que con los clientes lo que hago es desarrollar soluciones conjuntas, ¿no? Y optar por las mejores soluciones. Digamos que de aquí de los tres yo soy el tequi, ¿no? Y digamos que básicamente meto las manos en el barro pues para sacar, junto con clientes, junto con partners, pues al final soluciones factibles, ¿no? Obviamente, sin desmerecer el trabajo de ellos dos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Bueno, porque esto es muy bonito. O sea, yo sí me creo que la inteligencia artificial generativa funciona, pero a mí lo que me interesa es hacer algo, ¿no? Entonces, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis usado ChatGPT? Vale, ¿cuántos no habéis usado ChatGPT? Yo tampoco lo he usado. Pero sí que he usado soluciones parecidas. No, sinceramente, he usado soluciones parecidas, ¿vale? De hecho, he usado Amazon Bedrock, que al final una de las opciones que nos da es lo mismo que lo que hacemos con ChatGPT. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco qué soluciones nos ofrece AWS, qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver casos de uso y vamos a ver una pequeña, o varias, mejor dicho, varias pequeñas demostraciones de cómo podemos utilizarlo. Partiendo de bajo nivel, vamos a ir subiendo de nivel hasta que realmente, bueno, pues tenemos una aplicación. Obviamente no vamos a ver la aplicación, o sea, cómo se hace una aplicación desde cero, pero sí que vamos a ver cómo podemos a distintos niveles trabajar con la inteligencia artificial generativa. Antes de seguir, ¿cuántos de vosotros sois técnicos o trabajan en algo técnico? Vale, de los que sois técnicos, ¿cuántos sois desarrolladores? Vale. Vale, lo pregunto simplemente
porque lo que vamos a ver, porque claro, aquí vamos a construir aplicaciones, va a soltar la chapa de vamos a empezar a desarrollar y demás. No, o sea, básicamente lo que os voy a hacer es mostrar aquí líneas, ¿no?, de cómo podemos empezar, ¿vale? Esto lo que mostraba antes David, ¿no?, teníamos distintos niveles, ¿no? Tenemos desde prompt engineering, tenemos fine tuning, tenemos bueno, el RAG, Retrieval Augmented Generation, y tenemos trained models, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Porque al final, digamos que lo hemos mencionado, pero no hemos entrado en detalle, ¿no? No hemos entrado en detalle qué es esto de prompt engineering. Antes Antonio decía, vale, es que esto es el inicio del futuro. Y es que realmente este es el inicio del futuro. ¿Por qué? Porque de hecho se prevé que en los próximos años uno de los nuevos trabajos que surja sea el prompt engineer. Vale, os voy a decir ahora qué es esto, significa esto de prompt engineering. Pero tened claro que digamos que hay rumores, ¿no? Al final nos gusta mucho decir que la inteligencia artificial generativa no nos va a sacar el trabajo. Bueno, nos va a sacar ciertas tareas, pero nos va a dar otras tareas, ¿no? Pensad que cuando hace unos años había el boom del cloud, ¿no? O sea, estábamos todos desarrollando aplicaciones legacy y viene un intruso que es el cloud que nos va a quitar todos los trabajos. Bueno, estamos viendo que realmente esto no es así, ¿no? Al final lo que se ha hecho es una transformación digital, ¿vale? Pasamos de unos roles que había en legacy, que todavía siguen existiendo, ¿no? Pasamos a cloud, se realiza una transformación de roles, ¿vale? Pero obviamente seguimos teniendo trabajo. Bueno, pues algo parecido, por lo menos se prevé que va a ocurrir con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esos roles que a día de hoy, pues de desarrolladores, por ejemplo, que están enfocados en ese desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Bueno, pues con estas herramientas se va a facilitar ese trabajo, pero va a haber otro trabajo, ¿vale? Va a haber otro trabajo de, ¿vale?, cómo puedo utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa para, obviamente, tener el mejor rendimiento, mejor funcionamiento, mejor eficiencia de lo que es este servicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, prompt engineering, ¿vale? Básicamente, cómo le voy a preguntar a los modelos de lenguaje largos o los modelos fundacionales qué es lo que quiero. Porque recordad que la inteligencia artificial generativa no es otra cosa que, ante una necesidad, nos devuelve una salida, o sea, nos devuelve una respuesta. Yo quiero saber cómo se hace la tortilla de patatas. Bueno, pues te doy la receta. Estos huevos, aceite, patata, sal, cebolla a los que le gusten, cebolla o sin cebolla a los que no, y después te dice cómo se hace, bueno, pues paso a paso. Vale, esto es un ejemplo. Obviamente, esto es un caso muy sencillo. Existen casos mucho más complejos, ¿no? Casos de razonamiento, incluso aquellos donde a priori lo que es la inteligencia artificial no sabría razonar, pero nosotros podemos decirle cómo razonar, ¿no? Esto lo vamos a ver también. Por otro lado está el Retrieval Augmented Generation, generación de, siempre tengo que traducirlo, generación aumentada de recuperación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que sobre mi modelo fundacional, sobre mi inteligencia artificial generativa, quiero simplemente utilizar datos que yo conozco, datos acotados, ¿vale? No quiero utilizar pues todo el aprendizaje de los modelos, con toda la información o con todo el conjunto de millones, ¿vale?, o trillones de datos con los que han sido preentrenados, sino que simplemente quiero acotar la información que yo le pregunto, pues por ejemplo, a la información de mi empresa o el caso de las recetas de cocina, ¿no? Yo le paso información de recetas de cocina y no le puedo preguntar cuál es el estado del tiempo hoy porque no lo va a saber, ¿vale? Entonces, con el RAG lo que estamos haciendo es acotando, ¿vale?, acotando la dimensión de esa información que vamos a obtener. Luego está el fine tuning, ¿no? O tuneado a grado fino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente es cómo vamos a razonar en cierta forma y cómo vamos a presentar la información, ¿no? Pues típico ejemplo, antes hablábamos de los currículos, ¿no? O la generación de puestos de empleo, bueno, mejor dicho, la generación de ofertas de empleo. Nosotros podemos tener un modelo, podemos tener un patrón, decir, vale, pues una oferta de empleo se compone de una descripción, se compone de un sueldo, se compone de unos beneficios, pues ese va a ser el patrón sobre el que vamos a
diseñar o sobre el que vamos a preguntar al modelo. Bueno, pues puedo predefinir ese patrón, pasárselo al modelo y sobre eso el modelo lo que va a hacer es, vale, pues teniendo en cuenta digamos, este esquema, ¿no? Esta plantilla que tú me pasas, pues este va a ser mi modelo de presentación. Y luego ya hablamos de la parte de modelos de entrenamiento, ¿no? Antes David mencionaba, bueno, pues que, por ejemplo, Bedrock soporta distintos modelos, pero obviamente, bueno, estos son modelos que están soportados a día de hoy, que a día de mañana seguramente, y sin seguramente, sí, se van a soportar más modelos, y también existen otras herramientas u otros servicios, aparte de Bedrock, que nos van a permitir utilizar otro tipo de modelos. Bueno, entonces empezamos con el Prompt Engineering, ¿no? Os decía, vale, Prompt Engineer va a ser uno de los trabajos futuros, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque realmente nosotros cuando tenemos un modelo, ¿vale? O cuando tenemos, bueno, aquí antes de seguir, ¿vale? Decir que un modelo, digamos, es aquello que es capaz de razonar. Bedrock, ¿vale? Como servicio, es una herramienta que nos permite utilizar un modelo, ¿vale? Un modelo de por sí no tiene capacidad no lo podemos utilizar directamente. Tenemos que utilizar algo, ¿vale? Una infraestructura, o que ese modelo se ejecute en algún sitio y que nosotros podemos especificarle cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces, Bedrock, como servicio, de por sí, no simplemente contiene, o digamos que es la herramienta que nos va a permitir utilizar los modelos por debajo. Y lo que nos va a permitir, y esto no es algo específico de Bedrock, sino que es común a todos a la inteligencia artificial generativa, pues tenemos un prompt, una entrada, tenemos al final el modelo, el cerebro, ¿no? Del razonamiento, y al final vamos a tener una salida. Y cuando tenemos una entrada, vamos a tener varios campos, ¿no? Tenemos una necesidad, ¿vale? Pues yo, en el caso de la receta de la tortilla de patata, digamos que lo que yo necesito es la receta de la tortilla de patata, pero luego podemos alimentarlo de un contexto. Vale, bueno, pues ese contexto pues podría ser, a mí no me gusta la cebolla, ¿vale? Con lo cual, bueno, con ese contexto va a decir, vale, pues la cebolla, no le voy a añadir cebolla a la receta que te proporcione. Luego también le podemos añadir instrucciones, ¿vale? Decirle, bueno, yo sobre esa tortilla de patata tengo poco tiempo. A ver si consigues alguna forma de optimizarme el tiempo, pues por ejemplo, que nos devolviese que podemos hacer la tortilla en microondas, que yo no lo haría, ¿no? Pero bueno, tengo 10 minutos y quiero tener una tortilla de patata. Bueno, pues a lo mejor me dice, pues vete al súper, ¿no? Entonces, ahí poco... Y luego tenemos lo que os decía, ¿no? Tenemos la salida. Obviamente, ¿por qué os decía antes de que Prompt Engineering puede ser uno de los trabajos futuros? Bueno, porque en función de cómo nosotros especifiquemos la entrada, pues nos va a devolver una salida u otra. Y digamos que el hecho de que nuestro modelo funcione mejor o peor, uno de los factores clave va a ser la entrada, ¿vale? Si nosotros no somos capaces de decir qué es lo que queremos, si nosotros no somos capaces de indicar un contexto, ¿vale? Pues obviamente el modelo va a asumir ciertas cosas que no son ciertas, que no son correctas. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, preparar a los equipos para que sepan preguntar a los modelos, ¿no? Que sepan dar un contexto, que sepan ofrecer ese prompt, ¿vale? Para que luego el modelo se pueda explotar de la forma más efectiva. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de razonamiento, ese prompt engineering, bueno, pues existen distintas técnicas, ¿vale? Técnicas que, de nuevo, no son exclusivas de AWS, sino que aplican a la inteligencia artificial generativa. Entre ellas, bueno, pues mencionar el Zero-Shot Prompting, que lo que quiere decir es, vale, yo simplemente le digo, dame la tortilla de patatas, y dime la receta de la tortilla de patatas y ya está, ¿no? Y él lo que te va a hacer es, con esa información, pues básicamente proporcionarte la mejor respuesta posible. Pero tenemos existen otros mecanismos, como es la cadena de razonamiento, el Chain of Thought, que lo que hace es, vale, yo le voy a decir al modelo cómo razonar, ¿vale? Yo si le digo 1 y 1 son 2 y 2 y 2 son 4, perdón, 1 y 1 le digo que son 2 y 2 y 2 le digo que son 4, le puedo preguntar, vale, ¿y cuántos son 4 y 4? ¿Vale? Entonces, él extrayendo esa información o ese razonamiento que yo he hecho
para obtener ese valor matemático, pues él va a deducir, vale, pues si 1 y 1 son 2 y 2 y 2 son 4, pues yo diría que 4 y 4 son 8, ¿no? Entonces, él va a aplicar el mismo razonamiento para luego darnos una respuesta, ¿vale? Existen otras técnicas, ¿no? Pues el Chain of Thought multimodal, donde realmente combinamos no solo texto, ¿no? Sino que también pues, tenemos una imagen y le podemos decir, bueno, si yo tengo una manzana y tengo una pera, y la manzana es roja y la pera es verde, le puedo preguntar, bueno, pues si la manzana es roja y la pera es verde y le paso un melocotón, bueno, pues ¿de qué color es el melocotón, ¿no? Pues podríamos decirle, bueno, cómo razonar el color en este caso, ¿vale? Y con esto, bueno, pues podemos utilizar, de nuevo, distintas técnicas más o menos avanzadas, pero que al final esto se traduce en un caso de uso. Es decir, para nuestro caso de uso, ¿qué es lo más conveniente? Y por eso también, y volviendo otra vez al inciso de antes, ¿no? De generación de puestos de empleo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener equipos que sepan deducir, que sepan razonar qué tipo de prompt vamos a utilizar, cuál se adecua mejor a nuestro caso de uso. Bueno, esto con respecto a Prompt Engineering. Vamos a ver ahora el RAG. ¿Qué es el RAG? Bueno, un poco lo que os decía antes y también lo que David mencionaba antes. Yo sobre toda la información de la que dispongo, ¿vale? Vamos a asumir que ChatGPT, ¿vale? ChatGPT lo que hace es, bueno, yo le hago una pregunta de lo que sea, ¿vale? ¿Cuánto me vale un Porsche? Bueno, pues ChatGPT pues te devuelve, por un Porsche vale tanto. ¿Cuánto? Yo qué sé. ¿Cuál es la temperatura media en Málaga en junio? Bueno, pues también te devuelve la temperatura media en Málaga. Pero aquí no estamos acotando, ¿vale? Digamos, el dominio, ¿vale? Simplemente estamos haciendo preguntas en general y no tenemos un dominio específico en base a pues, coches, recetas, lo que sea, ¿no? Entonces, RAG, Retrieval Augmented Generation, como mencionaba antes, podemos acotar lo que es nuestro dominio, ¿vale? Yo tengo mi base de datos documental en la empresa, pues con recibos, facturas, con documentación, con políticas de seguridad y yo, bueno, pues tengo mi web interna donde tengo un chat y quiero, pues básicamente obtener información interna de cualquier cosa, pero cualquier cosa relacionada con la empresa. Entonces, bueno, pues podríamos utilizar el RAG o digamos que la solución es utilizar un RAG para acotarlo, ¿vale? Y para que también poder utilizar estos modelos con información sobre los cuales no están preentrenados. Vale, esto es muy sencillo, a priori. Digamos que el concepto se entiende, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hay por debajo no es tan sencillo. Pero no tenemos que asustarnos porque lo que hay por debajo nosotros tampoco lo vemos. Pero obviamente, si queremos saber cómo funciona, tenemos que entenderlo, ¿vale? ¿En qué se traduce que yo tenga una base de datos documental? Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Esos documentos con políticas de seguridad, con información de nóminas, etcétera. Bueno, internamente lo que ocurre es que se traduce en números, ¿vale? Nosotros lo que vemos como texto, ¿vale? Que es un conjunto de palabras, términos, lo que se hace se traduce a números estadísticos. Recordad que al final, lo que os decía antes es, inteligencia artificial generativa es un subconjunto dentro de Deep Learning, ¿no? Dentro de esas redes de neuronas que al final se traducen en estadísticas, se traducen en valores numéricos. Y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa y hacemos referencia entre palabras y esos valores numéricos, realmente, y lo oiréis, ¿vale? Oiréis el término de token, ¿vale? Un token se puede traducir se puede decir que la equivalencia entre un token y una palabra es unívoco. Esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, pero podéis quedaros con la idea de que un token y una palabra pues es casi lo mismo, ¿vale? De tal forma que lo que vamos a tener al final es una representación de valores, ¿vale? De tokens con pesos asociados. Y esto nos lleva a digamos a la siguiente capa, que es, vale, ¿cómo soy capaz de determinar que mi frase final, mi conjunto de tokens que yo tengo, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de la receta de tortilla de patata, ¿no? Al final lo que me va a dar es una serie de instrucciones, ¿vale?
diciendo, vale, pues la tortilla de patatas se hace con patatas, huevo, aceite, sal, ¿vale? Y eso es un conjunto de palabras, un conjunto de tokens ordenados, cada uno de los cuales tiene asociado unos pesos. ¿Cómo funciona o cómo se determina esa estructura? Bueno, pues en base a relaciones entre los tokens. ¿Y cómo se establecen esas relaciones? Bueno, pues en base a esos pesos, en función a esos, al final es lo que son vectores, ¿no? Pesos asociados que nos determinan la estructura de la frase. Pero no os voy a amarar mucho más con esto porque digamos que es muy a bajo nivel, simplemente que tengáis en mente, ¿vale? Que eso al final se basa en estadística, ¿vale? Se basa en valores numéricos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando utilizamos una búsqueda semántica, ¿no? Basada en esa similitud entre términos y esa proximidad entre términos, y cuando no. En este caso lo que estáis viendo es, vale, yo si le pregunto a mi sistema, vale, pues lo que quiero es obtener zapatos de golf brillantes, ¿vale? Bueno, pues si no utilizo búsqueda semántica, pues me devuelve pues, mochilas, me devuelve bolsos, ¿vale? Y digamos que no está o no funciona de forma tan eficiente como cuando ya aplico lo que es esta búsqueda semántica, donde realmente ya tengo la proximidad entre esos términos, ¿no? Y precisamente porque estamos hablando de proximidad entre términos, tenemos que utilizar la tecnología que se adapta a este concepto, ¿vale? Los que sois técnicos conocéis, ¿vale? Bueno, eso viene más adelante, creo. Los que sois técnicos conocéis las bases de datos vectoriales, ¿vale? Las bases de datos vectoriales al final lo que hacen es un contenedor o una base de datos especializada para mantener esa similitud entre la información, esa similitud entre los tokens. En el caso de AWS tenemos, digamos, adquirimos la base de datos de PostgreSQL, que es la que realmente es una base de datos vectorial, ¿vale? Y tenemos dos sabores, ¿vale? Está por un lado PostgreSQL para RDS, o tenemos también nuestra propia implementación que es Amazon Aurora, donde también se utiliza ese motor de PostgreSQL. A mayores, también podemos utilizar OpenSearch, ¿vale? OpenSearch, digamos que es el sabor de Elasticsearch que AWS ha implementado, ¿no? Recordad, Elasticsearch y OpenSearch como análogo, lo que se basa es en índices, ¿vale? Tengo un índice de documentos donde realmente, bueno, pues mantengo equivalencia entre palabras y documentos. Bueno, esto es un poco más complejo, pero la idea es esa, ¿no? Bueno, aquí tenéis una arquitectura, ¿no? De cómo podríamos definir una aplicación en AWS donde, utilizamos el servicio de Bedrock, ¿vale? Utilizamos los modelos, algunos de los modelos por debajo y quiero, pues realmente, pues hacer una petición sobre determinada información. Y aquí no espero que tengáis esta transparencia, sino que simplemente la utilizo como excusa para explicaros cómo es el funcionamiento, ¿no? Aquí hay dos componentes. Existe un componente que es el de vectorización, ¿vale? Digamos que es esa primera fase, ¿vale? Yo subo un documento acerca de política de seguridad de empresa. Lo que se hace, lo que tiene que hacer el servicio o el sistema que nosotros diseñemos es primero tokenizarlo, ¿vale? Transformar esos tokens, esos términos, a valores numéricos, calcular la distancia entre ellos para luego poder utilizarlos. Eso sería la parte 1. Y luego tenemos la parte 2, que sería, vale, yo una vez que ya dispongo de esa información, lo que voy a hacer es, voy a explotarla, ¿vale? Yo sobre esa información de seguridad de la empresa, ahora ya le puedo preguntar. ¿Por qué? Porque ya sé y porque el sistema ya sabe cómo va a interpretar esa información. Entonces, simplemente tener claro esas dos partes, ¿no? Una de almacenamiento de información de cómo se espera y otra de petición de la información que ya está almacenada. Bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis Kendra? Amazon Kendra. No, vale. Es un servicio, desde mi punto de vista, por lo menos, no muy utilizado, pero que sí que, obviamente, hay empresas que lo utilizan y básicamente nos permiten hacer búsquedas sobre una base de datos de documentos, ¿vale? Aquí podríamos pensar, ¿vale? Porque, o sea, me estás contando, primero,
que tenemos Amazon Bedrock, que podemos hacer preguntas, y por otro lado ahora me estás hablando de Kendra, que es un servicio que ya estaba de antes de hablar de inteligencia artificial generativa, y que me sirve para lo mismo. Bueno, pues no sirve para lo mismo. ¿Por qué? Bueno, realmente Kendra, digamos que es podemos pensar que Kendra es el equivalente a una Wikipedia, ¿vale? Una Wikipedia a nivel, obviamente, empresarial, ¿no? Nosotros tenemos nuestro conjunto de documentos y hacemos búsquedas, y lo que nos va a hacer es, bueno, pues devolver qué documentos, nos va a devolver snippets, ¿no?, sobre esos documentos o fracciones dentro de esos documentos, pues en función a esa búsqueda. Pero esto dista de lo que se pretende con inteligencia artificial generativa, que es pues ya dar una respuesta más fluida, más enriquecida y al final más natural. Entonces, por ese motivo, Kendra se integra dentro de, o podemos definir modelos que se integran dentro de la inteligencia artificial generativa, dentro de, pues por ejemplo, Bedrock, ¿no? Y podemos utilizarlo para devolver respuestas fluidas, ¿vale? Yo utilizo mi base de documentos de Kendra, ¿vale? Y la utilizo para obtener información que luego la defino de forma más fluida utilizando, pues, por ejemplo, Bedrock, ¿vale? Bueno, hemos cubierto las dos partes, los dos pilares más, como antes decía David, ¿no?, las que tenían €1, ¿no?, las que tenían ahí, las que digamos que eran menos costosas. Digamos que son también las más fáciles de personalizar, ¿vale? De ahí que sean menos costosas en ese sentido y que al final nos van a determinar cómo de bien funciona el modelo. Pero obviamente, bueno, en función del caso de uso también tenemos que considerar o tenemos que filtrar qué modelos se adecúan más a nuestra necesidad. Y también teníamos el componente que decía antes, ¿no?, de fine-tuning, perdón. De fine-tuning. Fine-tuning, básicamente, recordad lo que os decía, era cómo voy a formatear esa salida, ¿no? Cómo voy a formatear o cómo voy a definir esa información que yo quiero presentar. Acordaos del ejemplo de la oferta de empleo, ¿no? Cómo voy a definir esa estructura para luego proporcionarla en la salida. Bueno, antes David presentaba esta transparencia de forma genérica. ¿Por qué? Porque realmente no habíamos hablado, simplemente habíamos hablado de Bedrock, ¿vale? No habíamos hablado de otros modelos, de otros servicios, de otras herramientas, pero sí que las hay, ¿vale? ¿Por qué nos centramos en Bedrock? Bueno, pues por la misma razón por la que muchas veces pensamos en inteligencia artificial generativa y no pensamos en inteligencia artificial, machine learning. Y hay una cosa que dijo David antes que es muy importante, ¿vale?, que tenemos que tener muy en cuenta. Existe una tendencia a decir, bueno, la inteligencia artificial generativa está bien, yo la voy a utilizar porque, bueno, realmente está de moda. Y esto es como cuando en su día yo empecé a trabajar desde cliente, ¿vale?, con AWS hace 7 años y estaba de moda el serverless, ¿vale? Y serverless, era aquello, había que hacer todo en serverless, ¿no? Y eso era muy, digamos, era el boom, ¿vale?, básicamente. Entonces, empezamos a hacer, yo estaba en desarrollo, ¿vale?, empezamos a hacer una aplicación, todo, esto es la caña, esto está todo serverless y esto funciona, hasta que realmente lo llegamos a desplegar y vimos que sí, serverless sí, pero no nos sirve. Pues esto es lo mismo cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Bueno, no servía porque no cumplía los requisitos, ¿vale? No porque no hubiese servicios que no lo hiciese, pero había ciertos requisitos que no cumplía porque básicamente no se adecuaba a esos requisitos preestablecidos. En el caso de inteligencia artificial generativa y machine learning, ¿vale?, esto también es una realidad. Es decir, lo que podemos hacer con inteligencia artificial generativa lo podemos hacer con machine learning, pero no todo lo que hacemos con machine learning lo podemos hacer con inteligencia artificial generativa. Y para eso recordad, ¿no?, que teníamos distintos niveles, unos dentro de otros, y la inteligencia artificial generativa es la parte más pequeña, ¿no? Esto quiere decir que el número de casos de uso de inteligencia artificial generativa es un subconjunto sobre todos los casos de uso que podemos tener en inteligencia artificial.
Entonces, vale, existen otros servicios, ¿vale? Aparte de Bedrock, que lo que vimos antes, que nos van a permitir utilizar modelos de inteligencia artificial generativa. Hay más servicios, no los vamos a mencionar aquí, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de Bedrock, donde realmente, y como vamos a ver ahora, no tenemos que definir pues, qué computación, qué procesadores vamos a necesitar, etc., esos otros servicios sí que requieren de especificidad a la hora de hablar de computación, a la hora de hablar de memoria. Y para eso tenemos que tener en cuenta qué posibilidades tenemos. Y en AWS tenemos dos procesadores por excelencia que están pensados para optimizar el entrenamiento y la inferencia de nuestros modelos de Machine Learning, entre los cuales también hablamos de inteligencia artificial generativa. Bueno, entonces, a modo resumen, ¿no? Aquí un poco la idea es tener ese esquema en la cabeza de cuál es la mejor aproximación a la hora de utilizar inteligencia artificial generativa. Es decir, vale, voy a utilizar Bedrock, sí, no, voy a utilizar un RAG, sí, no, voy a utilizar una solución que no sea Bedrock porque realmente quiero utilizar un modelo específico, sí, no, ¿vale? Entonces, en función de eso, ¿vale? Definiremos una arquitectura u otra. Y cuando hablo de arquitectura, hablo de cómo vamos a definir esa solución para cubrir nuestra necesidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de casos de uso, que voy a ir muy rápido. Sí. 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 Para comprobar qué era esto del modelo fundacional. Sí. Yo he usado Gemini y él ha usado GPT-4. Sí. Y ha sido muy curioso porque le hemos dicho los dos, escoge un número entre el 0 y el 100 y no me lo digas. En mi caso ha identificado inmediatamente que era un juego. A ti te ha costado, ¿no? Estas dos iteraciones más, dos pros más para que identificara que era un juego. Bueno, lo que más nos llama la atención es que nos ha dado la misma respuesta. Ha escogido el número 37. Ajá. En los dos casos. Sí, lo voy a traducir ahora. Después, ahora la pregunta es... Sí, ¿cuál es? Perdón, el micro. Espera, que va. ¿Están usando el mismo modelo fundacional? ¿Quieres probar con esto? Para este caso. Vale, perdón. Sí, mencionas de nuevo la pregunta. Sí. ¿Otra vez? A ver, mientras el orador estaba explicando lo de los modelos fundacionales y esto, pues aquí Roberto y yo a la par hemos empezado a experimentarlo para intentar entender qué era eso del modelo fundacional. Y entonces le he dicho a Roberto, voy a utilizar yo una inteligencia artificial generativa, yo he usado Gemini y él ha usado GPT-4, que la tiene ahí en el móvil, ¿no? La buena, la de pago buena. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? A mí inmediatamente me ha identificado que estaba jugando con él. Inmediatamente. Porque me ha dicho, ¿quieres que te dé alguna pista para ver si adivinas el número o tal? En su caso, no. En su caso, ha tenido que hacer 2 pros más, ¿vale? Para identificar, pero ha identificado que era un juego. Nuestra respuesta, vamos a ver, decir, nuestra pregunta va que era el mismo número, o sea, la inteligencia artificial en mi caso y en el suyo era el mismo número, el 37. Entonces, ¿esto quiere decir que tanto Gemini como ChatGPT están usando el mismo modelo fundacional? La respuesta es no lo sé y no se sabe. Tan sencillo como Vaya. eso. No. Queríamos averiguar. Obviamente... Mañana que viene gente también sabía. No, el tema está de que al final nosotros tenemos desconocimiento de cómo está implementado por debajo, ¿vale? Al final estos modelos hay que tener en cuenta de que utilizan información, ¿no? Os lo decía antes, ¿no? De trillones de tokens, trillones de térmicros, que al final se utilizan pues para eso, pues para generar estos modelos y decirle, vale, pues ahora... Sí, el hecho de que es curioso, o sea, sí se...
Sí, bueno, lo que está comentando es que es curioso, ¿no?, de que dé el mismo número. Y hay un término que has mencionado. Sí, a ver, lo podemos después probar sobre Bedrock, a ver si nos da Después lo probamos. Lo que sí, hay un elemento que has mencionado, ¿vale?, que hay que tenerlo, o que creo que es muy importante, y has mencionado el algoritmo es el mismo. Aquí no hay algoritmos, ¿vale? Aquí hay lógica, hay neuronas por debajo, ¿no? Y no hay un algoritmo, porque un algoritmo lo que significa es, yo si tengo esto y tengo esto, al final la respuesta es esta, ¿no? Sí que es cierto que sobre ese resultado hay que tener en cuenta también qué parámetros se han utilizado por debajo, ¿vale? El hecho de que dé la misma respuesta puede ser coincidencia o puede ser que no. Pero lo que sí que hay que tener, o por lo menos hay que tener en consideración es, vale, ¿cómo de creativo se le ha dicho al modelo que sea? ¿Cómo no me sale la palabra, Determinista. Eso, justo, gracias. ¿Cómo determinista quiero que seas a la hora de dar tu respuesta? Y en función de eso, también te puede dar, o te puede cambiar, ¿no? A lo mejor ahora lo vuelves a preguntar y ya te da otra respuesta. No se sabe. No, pero que quiero decir que habría que también probarlo y obviamente existen parámetros, ¿no? Antes cuando hablaba de prompt engineering, ¿no?, decía, bueno, pues hay que saber preguntarle al modelo, ¿no? Bueno, hay también que saber, hay que también aprender a utilizar el modelo y qué parámetros va a tener el modelo, cómo voy a definir dichos parámetros para que realmente, ¿no?, me devuelva la respuesta de la forma que yo quiero que me devuelva, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, y de hecho esto me ha pasado, ¿vale? De decir, vale, yo quiero que me des no puse este ejemplo, pero otro pues, también similar, es decir, vale, yo quiero que me des la receta de la tortilla de patatas, ¿no? Y me dice, pues nada, pues mezcla huevos, aceite, tal, y lo metes todo junto y ya está. Pues no se hace así, ¿no? Pero realmente, si lo pensamos bien, pues poco más es que eso, ¿no? Pero sí que necesito que me vayas guiando paso a paso, ¿no? Y eso va a venir determinado en función obviamente, del modelo, que sí que es un core, que sí es una parte muy importante, pero también parámetros, ¿vale? Cómo ha sido entrenado ese modelo, qué base documental has utilizado por detrás. En este caso, bueno, estamos utilizando los competidores de Azure y OpenAI, si no me equivoco, y bueno, habría que ver cómo está por detrás. La respuesta de cómo funciona por debajo es que no tengo ni idea. Ni siquiera sé cómo funcionan los de Amazon, o sea, no te puedo decir nada. Pues eso sí que me lleva a la reflexión, ¿no?, sobre cómo funciona la inteligencia artificial generativa versus otros sistemas más deterministas, ¿no?, que decíamos antes. Y se sabe que funciona muy bien, pues si tú le preguntas, por ejemplo, cuál es la fecha en la que murió Albert Einstein, ¿no?, que hablábamos antes. Pues eso te lo dice bien porque hay tanta documentación en Internet que dice esa fecha que al final, porque esto se basa mucho en cuál es la probabilidad más alta, ¿no? Porque va como generando texto y te va generando nuevo texto con probabilidad y así. Pero si tú le preguntas en qué año nació tu madre o otra persona, no sé, menos conocida, alucina, que eso también creo que no hemos hablado hoy de la alucinación, pero justo la inteligencia artificial generativa alucina mucho. Entonces, cuando quieres generar algo que te da igual, sino simplemente lo quieres como una base o como... funciona fenomenal. Pero si tú le preguntas cuánto es 20 más 52, se puede equivocar. Porque no hay un procesamiento matemático debajo, lo que vosotros le estáis pidiendo ahora, ¿no? El típico, dame un número random, ¿no? Que el Excel, ¿no? No hay un procedimiento matemático detrás, entonces puede que, no tengo ni idea, pero puede que haya algún paper en algún sitio muy famoso que hable del número 37 y que sea mucho más probable que cualquier otro número. Bueno, una cosa es el modelo, los datos de entrenamiento que hay, como estábamos hablando antes, son Internet, todo lo que hay en Internet. Entonces, la base de estos modelos es la misma, pero porque es ingente, es enorme y entonces sí que la base de datos es muy, muy parecida, pero porque es todo lo que hay ahí.
Ah, sí, eso es otra cosa, sí. Sí, eso es otro tema, sí. Sí, eso... Lo que también podría ocurrir es que esa pregunta ya se haya dado, ¿vale? Y muchas veces se habla de, bueno, esto es algo de machine learning, no es algo de inteligencia artificial generativa, pero se habla de sobreentrenamiento. Tú imagínate que yo te pregunto muchas veces, dime un número del 1 al 100 y siempre me das el 37, pues obviamente si me vuelves a preguntar te voy a decir el 37, ¿no? Esto obviamente depende de cómo se haya entrenado el modelo por debajo. Pero sí que hay estos casos, ¿no?, de alucinaciones, de sobreentrenamiento, de... Bueno, al final os voy a dejar una pregunta abierta, ¿vale?, para que reflexionéis, que hace referencia a esto de las alucinaciones. Eso, ¿cómo vamos de tiempo, Ronald? ¿Perdón? ¿Cómo vamos? Cuarto de hora queda. Voy muy rápido, al final me voy a saltar aquí unas cuantas slides. Sí que creo que es muy interesante esta slide, ¿no?, donde realmente se habla de aquellos, independientemente de la industria, ¿no?, porque digamos que cada uno trabaja en una industria distinta, ¿no? Y la inteligencia artificial generativa se adecúa a cualquier tipo de industria, incluso al nivel personal, más allá de las industrias, ¿no? Y sí hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Entre ellos hay que considerar la parte de marketing, la parte comercial. Obviamente, esto es algo que hoy en día está de moda, ¿no?, y que tenemos que, a nivel comercial también, bueno, se promueve mucho, pero a nivel organizacional, en plan, los de marketing nos tienen que decir, bueno, a nivel financiero se nos tiene que aprobar el uso de estas tecnologías. Y luego, por otro lado, está la parte tecnológica, la parte operacional, la parte de desarrollo, porque esto al final, recordad lo que os decía antes, esto tiene un cambio de chip, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la forma de trabajar, ¿vale? Hablaban antes mis compañeros de que esto no solo aplica a desarrollo, esto aplica a distintos niveles, distintas jerarquías. Hablamos desde niveles de negocio, nivel de desarrollo, nivel financiero, ¿vale? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y muy en cuenta. Vale, esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente que, de nuevo, la inteligencia artificial generativa no solo, aunque digamos que uno de los aspectos más habituales es utilizarlo con texto, también podemos adaptarlo a imágenes. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de la cerveza Corona o Coronita, ¿no?, que al final, sobre una misma imagen de base, lo que podemos hacer es cambiar el fondo, ¿vale? Esto seguramente lo hayáis visto pues en algún blog, incluso en algún anuncio televisivo, ¿no?, donde realmente con el mismo objeto principal lo que hacemos es le cambiamos el trasfondo, pues básicamente pues para customizarlo, ¿no? Pues por ejemplo, vale, yo estoy vendiendo Corona en Málaga, pues lo pongo al lado de la catedral, o en Madrid, pues lo pongo al lado de la Puerta del Sol, en Galicia, al lado de la Catedral de Santiago, ¿no? Pues al final nos permite customizar y nos permite adaptarlo a, digamos, a nuestra necesidad. Lo mismo, bueno, pues podríamos utilizar razas de perros y, bueno, en este caso tenemos distintas razas de perro con un mismo trasfondo. No es que la imagen, no es que la foto se haya hecha sobre el mismo fondo, sino que, bueno, pues sobre el mismo, digamos, sobre el mismo patrón lo que hacemos es le ajustamos el fondo. También a nivel comercial, ¿no?, a nivel I+D. Yo, vale, estoy investigando acerca de unas zapatillas que son buenísimas y quiero realmente quiero que se vendan, ¿no? Y realmente yo le hago una foto a la zapatilla, pero quiero enriquecer esa imagen, quiero darle potencia, quiero decir que estas zapatillas son las mejores, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues digamos los equipos de marketing y de retailing lo que hacen es, bueno, pues lo ajustan en base a colores, ¿no? Lo ajustan en base a transformación de las imágenes, ¿no? Hay una anécdota de McDonald's y de Burger King de hace unos años, ¿no?, de que la hamburguesa que nos vendían realmente no era la propia hamburguesa que nos daban y realmente es la misma, solo que lo que hacían eran retoques fotográficos. Bueno, pues la hamburguesa es la misma, pero con otro color, ¿no? Entonces, bueno, esto al final ahora lo podemos utilizar con herramientas de inteligencia artificial generativa que de nuevo nos reducen esa cantidad de trabajo, ese esfuerzo que tenemos que realizar, pues en este caso, pues para hacer transformaciones de imágenes. Vale. Me voy a saltar más ejemplos que tenía, ¿vale? Básicamente porque por falta de tiempo. Y os voy a enseñar dos
últimas transparencias antes de enseñaros una demo muy escueta, ¿vale? Simplemente quiero que tengáis la idea de que, bueno, a la hora de utilizar la inteligencia artificial generativa, tenéis que tener en cuenta de que, primero, la inteligencia artificial generativa se adecua, en mi caso de uso, sí o no, ¿vale? Si no se adecua, independientemente de que esté muy de moda, ¿vale? Por mucho que diga, es que este es el boom y esto es capaz de resolver cualquier caso de uso, no es así, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Y una vez que, vale, voy a optar por inteligencia artificial generativa, pues tenemos que determinar, bueno, qué parámetros vamos a utilizar, qué modelo vamos a utilizar, si vamos a utilizar pues los RGs que veíamos, qué tipo de prompting engineering vamos a utilizar y al final cómo vamos a construir nuestra aplicación en general, ¿vale? Y ya por último, tener en cuenta, bueno, que esto, de nuevo, se adecua, lo veíamos hace nada, con las distintas industrias, pero también a distintos casos de uso dentro de cada industria. Y de hecho se extraen patrones comunes, ¿vale? De hecho, esto me da pie a enseñaros, espera que esto no sé si lo veis. ¿Lo veis? Sí. Esto me da lugar a enseñaros una herramienta, ¿vale? Party Rock. ¿Alguien conoce Party Rock? Vale, bueno. Digamos que aquí hemos hablado de inteligencia artificial generativa, hemos hablado de Bedrock, hemos hablado de modelos fundacionales. ¿Y qué ocurre? Que yo quiero utilizarlos o quiero saber cómo funcionan, pero no tengo una cuenta de AWS. ¿Cuántos de vosotros no tenéis cuenta de AWS? De Amazon Web Services, de la nube de Amazon. ¿Cuántos no tenéis cuentas de...? No tenéis, vale. Pues esto me da lugar o me da pie a deciros que no tenéis que tener cuenta de Amazon Web Services o de la nube de Amazon para poder utilizar modelos de inteligencia artificial generativa. Porque existe esta herramienta, Party Rock, ¿vale? Es partyrock.aws, como veis ahí, bueno, no sé si se ve muy bien, pero básicamente es digamos que es se llama un playground, ¿no? La traducción es un patio de juegos, ¿no? Donde al final lo que podemos hacer es decir, bueno, yo tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, yo le digo, pues quiero generar una aplicación y lo que le digo es, pues, no sé, guess the number, por ejemplo, vamos a probarlo. Vale, genero la aplicación, no sé si se ve, vale, guess the number, estoy generando la aplicación. Aquí simplemente le he dicho, voy a adivinar el número, ¿vale? Está generando la aplicación, esto a lo mejor le lleva un rato, perdonad, no sé si es por la red, realmente no debería llevarle mucho. Si le lleva mucho, probamos otro ejemplo que ya... Vale. Entonces, aquí está, ¿vale? Pero vamos a probar el número entre 1 y 100, ¿vale? Entonces, lo que vamos a decir... bueno, aquí básicamente en este caso ya está guiándonos, ¿no? Bueno, pues es el número mayor o menor que 50. Bueno, pues vamos a ver, claro, es que aquí en realidad lo que estamos dando es guiando, ¿no? Al final es al revés, justo, ¿vale? Pero bueno, quedaos con la idea, ¿no? De aquí podríamos... mira, ¿ves? Aquí te dice el número es 50, ¿es correcto? Pues ya no es el 37. Vale. Entonces, digamos que podemos utilizar esta herramienta, ¿vale? Sin tener cuenta de AWS, ¿vale? O incluso podemos utilizar aplicaciones que ya están creadas, ¿vale? Como tenía por aquí alguna, y podemos utilizarlas pues por eso, para jugar, ¿vale? Para decir, bueno, pues voy a utilizarlas a ver qué tal funciona esto. Eso por un lado. Por otro lado, os quiero enseñar, este chatbot, ¿vale? Que hemos desarrollado, ¿vale? Que al final no deja de ser una interfaz bonita para llamar, en este caso, al API de Bedrock, ¿no? Simplemente para llamar al servicio de Bedrock, tiene unos parámetros predeterminados, ¿vale? Y aquí pues, le puedo hacer preguntas de cualquier tipo, ¿no? Pues a la pregunta del número, ¿qué le habías puesto exactamente? Para así lo probamos. Vale. Vale, pues escoge un número entre el 0 y el 100, pero no me lo digas.
Pues más real que esto no puede ser, ¿eh? O sea, a ver qué pasa, a ver qué nos dice. Está pensando, a ver qué número da, a ver si nos ha escuchado. No sé qué número elegiste porque no me pediste que no te lo diga, pero espero que hayas disfrutado eligiendo un número al azar. Bueno, pues ya es otro número, o sea, no te ha dicho el número. O sea, le preguntamos, ¿cuál es el tuyo? A ver. Vale, es que de nuevo. Vale. Si le digo ahora, dímelo ahora. Vale, pues le digo, dime un número entre el 1 y el 100. Espera, era el 0, ¿no? El 0 y el 100. ¿Vale? Ah, ves, ya ha cambiado. Sí, sí. Bueno, entonces, esta interfaz al final lo único que está haciendo es disfrazar, ¿no? Disfrazar lo que hay por debajo. Pues podría enseñar y simplemente a modo ilustrativo, ¿no? No os voy a pedir que o sea, bueno, de hecho no os voy a enseñar el código ni nada por el estilo, pero sí que tengo un script en Python, ¿vale? Que lo que le digo es que me escriba una historia sobre un pirata, ¿no? Esto lo que está haciendo es, de nuevo, en lugar de utilizar la interfaz que teníamos antes, es utilizar directamente el API, ¿no? de Bedrock y nos va a generar una historia de un pirata, ¿no? Si ahora le digo, bueno, pues en lugar de un pirata y le digo un pirata y una princesa, bueno, pues se cambia la historia, ¿no? Entonces se intenta adaptarlo, ¿no? a esa necesidad que es, bueno, pues el pirata y la princesa. Y me genera otra historia. ¿Y por qué os enseño el terminal, ¿no? Que al final los desarrolladores les gusta mucho o nos gusta mucho, a los no desarrolladores pues lo odian, ¿no? Bueno, porque realmente para que ver que se puede establecer esto a distintos niveles y que simplemente el utilizar los servicios de inteligencia artificial generativa, Bedrock, en 3 líneas, podemos utilizar un modelo y obtener la respuesta. O incluso en 2 líneas, o incluso, si somos muy estrictos, en una línea, podemos utilizar, enviar una petición, obtener la respuesta y mostrar la respuesta. Lo cual esto significa que nos facilita mucho la vida. Obviamente, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Por el tema de personalización de los modelos, qué modelos se adecua más, pero un poco la idea es esta. Y ya para terminar, bueno, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y luego, o un comentario, mejor dicho, y luego sí que os voy a pedir, en plan, si queréis este material, estas transparencias, que os registréis ahí y os las pasamos, pero os voy a hacer una reflexión, ¿vale? Uno de los aspectos, ¿no? que se nos puede plantear a día de hoy es, vale, esto de la inteligencia artificial generativa está muy bien. Bueno, esto es un boom, ¿no? A día de hoy es un boom y, de hecho, estamos generando contenido con inteligencia artificial generativa. Antes decía Francisca el tema de alucinaciones, ¿no? De, vale, yo obtengo una información que realmente no es la correcta, ¿vale? ¿Qué ocurre si mezclamos estos 2 elementos, ¿no? Y esto es porque está empezando ahora. Imaginaos, moveros a 5 años hacia el futuro. En 5 años hacia el futuro, lo que va a haber es información real e información creada. Información real que existe, información creada que tiene alucinaciones. Y se va a mezclar, o se puede mezclar, lo que es la realidad con la ficción. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esto no se sabe, pero os dejo la pregunta para que reflexionéis, ¿vale? Pues nada, con esto, muchas gracias. Un placer. Y si tenéis alguna pregunta, tenemos unos minutillos, o un minuto, no sé, ya no sé. También recordaros, antes de cerrar también,
el Summit, el 15 de junio, el 5 de junio, el 5 de junio, el 5 de junio es el Summit de Amazon Web Services en Madrid, o sea que si os interesa, ¿vale? La nube de Amazon Web Services, que sepáis que esto es un evento totalmente gratuito, que os podéis registrar, ¿vale? Si a alguien le interesa, os podemos pasar los enlaces de registro. Se me ha colado no meter aquí la transparencia, pero obviamente todo el mundo está invitado, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a los compañeros. Por favor, un aplauso para ellos de Amazon.